Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Lo primero, pediros disculpas porque voy en batín y es que aquí en Valencia hace un frío que pela. Y con el precio que está la luz me vais a perdonar, por favor, que vaya en batín. Todo sea por el ahorro energético y este tipo de cuestiones. Entonces, el arte de vender mierda. He puesto este título al vídeo por un motivo en concreto. Y es porque la historia que os voy a contar pasó hace muchos años y a partir de ella escribí un libro que tiene ese nombre y que yo creo que define bastante bien lo que hicimos. Porque lo que hicimos básicamente fue inventarnos junto con mi amigo Mariano Collantes. Un enorme aplauso para recibir a Mariano Collantes. Una pseudoterapia en la cual básicamente decíamos que la mierda curaba. Tal vez os estéis preguntando por qué narices hicimos eso. Y aunque parezca un poco raro, empezó todo como una broma. Esta historia se ha contado muchas veces, ha salido en televisión. El miedo, el asombro y la desesperación son emociones que son muy poderosas. Publicada en prensa, en programas de radio, en muchos sitios. Por ejemplo, también Carles Tamayo habló de ello en su canal. Un libro que se llama El arte de vender mierda. Y tal vez os estéis preguntando por qué estoy contando de nuevo esta historia. Y básicamente es para hacerlo con mis propias palabras. Me han entrevistado muchas veces sobre este tema y yo creo que como persona que también ha entrevistado a mucha gente para los artículos que escribo, muchas veces, obviamente, el entrevistador no puede estar en la mente de la persona entrevistada y bueno, pues es un poco más complicado poder llegar hasta algunas preguntas que realmente pues serían interesantes. Así que bueno, estoy grabando este vídeo un poco a modo de autoentrevista para contaros con mis propias palabras y según mi propia visión qué fue lo realmente interesante de la historia que a lo mejor ya habéis escuchado por ahí o a lo mejor no, y si es la primera vez que estéis escuchando esta historia, pues poneos cómodos y allá vamos. Entonces, ¿por dónde íbamos? Cuando yo estudiaba biología en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia, junto con algunos amigos, pues básicamente montamos una página web que se llamaba tubiología.com. No estaba muy bien diseñada, la hice yo, estaba haciendo mis primeros intentos de hacer páginas web. Y bueno, básicamente ahí hablábamos de temas de biología varios. Compartíamos enlaces a documentales y también pues un poco compartíamos noticias y este tipo de cuestiones. Éramos unos estudiantes de biología que básicamente pues en nuestro tiempo libre manteníamos una página web, también teníamos un foro, un blog y algunas cosas por ahí. Y aunque parezca un poco increíble, esta historia empezó por un comentario que dejó una persona en el foro de esta página web que habíamos creado, en la cual pues un grupo de biólogos nos dedicábamos a hablar de biología. Entonces, teníamos un foro y una persona dejó un mensaje en el foro preguntando por una técnica llamada biomagnetismo. Según comentaba esta persona que entró a comentar, el biomagnetismo era una técnica que permitía curar enfermedades, incluso el SIDA y el cáncer, con imanes. Entonces, nosotros al ver eso éramos estudiantes de segundo de carrera, pero sospechamos que era un fraude. Yo en ese momento aún no entendía ni que era una pseudoterapia ni que era una pseudociencia, y es posible que a lo mejor vosotros que estéis escuchando esto tampoco lo tengáis muy claro. A ver, una pseudociencia es una práctica que intenta aparentar ser científica, pero no lo es. Intenta tener apariencia de que tiene algún tipo de método científico detrás, o que tiene algún tipo de relación con el conocimiento científico imperante, pero es totalmente falso. Es una máscara para intentar llegar a la gente o para intentar darse un halo de legitimidad. Una pseudoterapia es algo parecido, es una terapia que realmente es falsa. Es una cosa que intenta aparentar ser una terapia, tiene la apariencia de terapia, lo imparten personas que intentan parecer que son profesionales del sector sanitario, pero realmente carecen de toda esta evidencia. Por ejemplo, aquí os dejo un enlace a una infiltración que hice recientemente a uno de estos centros, en los cuales se venden cosas que parecen ser terapias, pero no lo son. Entonces, básicamente, esta persona nos comentaba acerca de esta terapia y buscando un poquito de información llegamos hasta el concepto de pseudociencia
que yo no tenía muy claro lo que era, y llegamos hasta esta práctica, el biomagnetismo. El biomagnetismo fue una pseudoterapia inventada por una persona que se llamaba Isaac Goiz, y él decía que podía curar prácticamente cualquier enfermedad aplicando imanes sobre el cuerpo. Bueno, no voy a ahondar mucho en esta práctica, lo haré a lo mejor en otro vídeo, pero bueno, lo importante para la historia es que sepáis que nosotros le dejamos un comentario a esta persona diciendo que esta pseudoterapia pues no era efectiva, que era un engaño. Y bueno, ahí quedó la cosa. Era una persona que preguntaba con sencilla humildad de conocimiento, quería saber más sobre el tema. Le dejamos unos cuantos enlaces y ahí acabó la historia. Hasta que llegó otra persona comentando sobre el tema. Era una persona que decía que el biomagnetismo realmente sí que funcionaba y que era una práctica legítima que se estudiaba en una gran cantidad de universidades y sitios. Dejó un montón de enlaces, una cháchara y bla 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 bla, textos kilométricos, ¿vale? Con un montón de información, pues como un poco para intentar tener apariencia de que eso era una práctica legítima. Hasta que Mariano Collantes, un amigo mío, el que os comentaba al principio, empezó a tirar del hilo y vio que los enlaces que dejaba realmente no decían lo que el hombre decía. Incluso algunos eran enlaces a facultades de veterinaria que no tenían nada que ver con medicina aplicada a humanos. Entonces, básicamente ahí pues nuestro enfado fue creciendo poco a poco, porque nos dimos cuenta que esta persona tirando del hilo era una persona que estaba promocionando el biomagnetismo, porque promocionaba un centro de biomagnetismo y pretendía a través de nuestra página web captar a posibles enfermos de cáncer u otras enfermedades graves. Entonces, claro, llegados a este punto nos enfadamos mucho y yo en un arrebato le dije algo así como que vender imanes o vender una terapia basada en imanes como supuestamente eficaz para curar enfermedades tenía la misma base científica que si yo embotellaba mi propia mierda, la metía en botellas y la vendía bajo supuestas propiedades curativas. Y ahí quedó todo, es decir, fue un comentario pues salido de tono en un foro como los cientos que una persona puede dejar. Hasta que unos días después estábamos en la cafetería de la Universidad de Valencia. Estaba junto a mi amigo Mariano, esperando en la cola, dispuestos a comernos una hamburguesa especial. Si nunca habéis estado en la Facultad de Biológicas de la Universidad de Valencia, en la época en la cual yo estudiaba, porque ahora se ha vuelto todo mucho más sano y estas cosas, la hamburguesa especial era como una cosa muy famosa en aquella época, al menos entre mi grupo de amigos. Era como un bocadillo con hamburguesas, huevos fritos, todo aceite, era una locura. Pedacitos en pedacitos, la panza no ve ni por dónde atacar, no. Y bueno, pues estábamos ahí esperando para comer nuestra hamburguesa especial, comprarla y después comerla. Y en ese momento mi amigo Mariano Collantes me dijo: he tenido una idea. ¿Y si hacemos una página web de coña sobre mierda embotellada que se utiliza para curar? En esa época se puso de moda una página web falsa que le llamaban Gatos Bonsai, que básicamente salió hasta en prensa y todo, que era una página web que hicieron, era una parodia obviamente, en la cual decían que metían gatitos dentro de botellas y los hacían crecer dentro de botellas para venderlos a gente. Era una broma, pero la gente se lo creyó. Entonces básicamente Mariano me propuso hacer una parodia tipo eso, o tipo el Spaghetti Monster, que es una religión ficticia creada en Estados Unidos para protestar contra la inclusión de contenidos creacionistas en las universidades y en los colegios. Y bueno, básicamente Mariano me propuso hacer eso, me propuso hacer una parodia sobre algo relacionado con mierda, enfermedades. Queríamos crear una historia pues de ese estilo, una página web falsa. Resumen de esto, que yo por aquel entonces tenía algo de tiempo y pues esa misma tarde, como ya os he dicho que había empezado a practicar con el tema de creación de páginas web, pues decidí crear una página web falsa sobre una supuesta terapia que curara con mierda. La idea era muy sencilla, era hacer una broma para nuestros amigos, una broma interna,
Y no mucho más, ¿eh? Realmente lo que queríamos era hacer una página web de coña, como la de los gatitos bonsai, y a ver la gente cómo reaccionaba. Pero, pues nada, pues esa misma noche me puse a crear la página web. Cogí algunos elementos de algunas páginas web de biomagnetismo y pseudoterapias similares. Hice un batiburrillo de cosas. Y entre otras cosas también, por ejemplo, había en ese momento una persona que se llama Fernando Frías. Es un abogado especializado en temas de pseudociencias. Había creado una tabla de textos automáticos para crear como textos que parecieran científicos. Textos para pseudociencias, es decir, que textos que en apariencia tuvieran algo de sentido, pero que realmente no lo tenían. Y entonces esa tabla pues estaba a disposición de todo el mundo, la tenéis en los enlaces que tenéis más abajo. Entonces, con esa tabla creamos algunos textos para nuestra página web sobre una pseudoterapia falsa. Y pues ya está, al día siguiente llegué y le dije, mira Mariano, aquí está la página web que me decías ayer. Y nada, fue una broma, pues quería practicar hacer una página web, una broma, enseñársela a 4 amigos y ya está. Y ahí quedó la cosa. Yo también puse una dirección de contacto falsa. Es decir, el correo sí que existía, pero no era nada oficial, era un correo de Gmail y poco más. La página web era una parodia, obviamente. Por ejemplo, en el proceso de construcción de la página web esa noche, pues se me ocurrieron algunas bromas para meter ahí. Por ejemplo, puse que lo habían creado 2 doctores que se llamaban Leslie Nielsen y Hugh Laurie. Nielsen, no, espera, ¿cómo era? ¿Sabéis lo que pasa? Que tras todos estos años diciendo los nombres una y otra vez, se me han acabado mezclando nombres y apellidos, y ahora veréis por qué. Eran Leslie Laurie y Hugh Nielsen, ¿vale? Exactamente. Y diréis, ¿de qué me suenan esos nombres? Tal vez os suenen de 2 doctores muy famosos de la televisión y el cine, en concreto el Dr. House y el Dr. Rumbark de Aterriza como puedas. Estos 2 doctores están interpretados por Hugh Laurie. Soy el Dr. Gregory House, pueden llamarme Greg. Y Leslie Nielsen. Azafata, el señor que está a mi lado creo que es médico. Señor, disculpe, señor. Lamento despertarle. ¿Es usted médico? Así es. En sus respectivas series y películas. Entonces lo que hicimos fue básicamente cambiar el nombre y el apellido de ambos doctores para básicamente hacer la coña. Y luego además de eso, por ejemplo, Leslie Laurie, el doctor, era blanco en algunas partes de la página web y en otras partes de la página web era negro. Y luego había muchas más pistas en la página web que indicaban que todo era una broma. Por ejemplo, había una lista de productos en los cuales había un montón de medicamentos tirados encima de un colchón que se veía que no tenía nada que ver con caca y ponía que eran productos basados en el fecomagnetismo. Luego también, por ejemplo, había ambientadores de estos de tirar partículas en el ambiente que decíamos que tiraban caca de nuestra terapia, básicamente para mejorar la salud del ambiente. Pero si veías en el bote se podía ver que era un ambientador, que no era nada, que no tenía nada que ver con caca. Y luego también, por ejemplo, pusimos cremas en las cuales se podía leer perfectamente que eran cremas de manzana o eran mermeladas o una cosa de ese estilo. Y básicamente decíamos que eso eran cremas a base de mierda. Pero claro, la mierda en sí misma es fea, huele mal, todo el mundo puede cagarla. Entonces es como que había que darle como un toque sublime, un toque superior. Entonces lo que decidimos fue que íbamos a decir que la caca estaba mezclada con imanes y que se diluía homeopáticamente para pues darle sus propiedades mágicas curativas estas que tenía nuestra caca. Y así fue como nació el fecomagnetismo. Todo junto, fecomagnetismo o terapia fecomagnética. Y así había nacido en una tarde una pseudociencia a partir de una broma de mi amigo Mariano Collantes y mía. Y claro, teníamos una página web de coña y poco más, no queríamos hacer nada más con ella. Pues nos habíamos entretenido haciendo la web, diseñando los textos, las ideas, las bromas y ya está. Pero al poco tiempo empezó a escribirnos gente que pensaba que la página era de verdad. Para nosotros era evidente que era una página de coña. Supongo que igual de evidente que la persona que hizo la página de los gatos bonsai. Pero para mucha gente era algo real. Era algo que tenía sentido. Era algo plausible. Y fue entonces cuando, llegados a ese punto, descubrimos una verdad que nos ha acompañado desde entonces a Mariano y a mí. Y es que da igual que una historia
sea tremendamente absurda. Da igual que una historia esté llena de pistas de que no es verdad. Da igual, tú puedes inventarte lo que quieras, que va a haber gente en este mundo que se la va a creer. Y no solamente va a haber gente, sino que te puede sorprender la gran cantidad de gente que se puede llegar a creer algo, sencillamente vendiéndolo de la forma adecuada. Entonces, bueno, empezó a escribirnos mucha gente y a todos los que nos escribían les decíamos que era una parodia y que tuvieran cuidado y que fueran a un médico, que no intentaran comprar cualquier mierda literalmente por internet, porque les podría salir el tiro por la culata, es decir, que es peligroso. En internet hay gente que te vende cosas muy, muy locas. Entonces, todo iba normal hasta que nos escribió una persona que nos dejó un poco tocados, porque era una persona que decía que tenía un problema muy importante en casa relacionado con temas de violencia de su marido y que, bueno, que quería tratarse su enfermedad, bueno, la enfermedad de su marido, la supuesta enfermedad de su marido, con nuestra pseudoterapia, que era una persona que estaba desesperada, que su marido tenía brotes de violencia y que quería tratarlos de alguna forma. Claro, llegado a este punto nos dio mucho palo y casi decidimos borrar la página, porque decimos, hostia, es que hay gente que se lo está creyendo y nos sentimos mal, porque hay gente que está escribiendo pensando que esto es verdad. Pero entonces nos empezó a escribir otro grupo de gente que quería vender nuestra mierda en sus centros de terapias. Y aquí dijimos, espera un momento, que aquí hay una cosa interesante. Había empezado todo como una broma, sí. Había seguido todo un poco así, pues también siguiendo la broma. Pero llegados a ese punto nos dimos cuenta de que teníamos una oportunidad muy buena delante. Y es que sin quererlo, habíamos logrado llegar a gente que vendía pseudoterapias. Y ahí teníamos una oportunidad muy buena de intentar verificar si los centros donde se venden estas cosas tenían algún tipo de filtro. Es decir, si nosotros podíamos engañar o venderle a ese tipo de centros de terapias nuestra mierda, literalmente, significaba que cualquiera podía vender ahí una mierda igual de real o metafórica que nuestra mierda inventada. Y decidimos tirar de ese hilo. Empezar a hablar con estas personas y ver también si nos podíamos introducir en sus páginas web, ya de forma más activa, es decir, no solamente esperando a que vinieran a por nosotros. Y fue ahí donde comenzó nuestra caza de lugares donde poder promocionar nuestra pseudociencia. A ver, llegados a este punto es importante que entendáis que nosotros no teníamos ningún tipo de formación de marketing ni ningún tipo de formación de este tipo de cuestiones, es decir, éramos dos veinteañeros que teníamos algo de tiempo libre y mucha imaginación. No teníamos nada, es decir, no teníamos un estudio de mercado detrás, ni teníamos nada. Y es decir, que cualquier resultado que obtuvimos después, ahora veréis que obtuvimos y que no, fue sencillamente llevado por dos personas que no tenían absolutamente ningún tipo de estudios en economía, ni en marketing, ni en nada. Es decir, que iba a ser algo totalmente amateur. Así que bueno, se nos ocurrió que una buena idea podía ser escribir a blogs de pequeño calado, es decir, páginas web pues muy básicas, muy sencillas, que hablaran de pseudoterapias intentándole vender la historia. Lo que queríamos era comentarles que, bueno, mira, es que tenemos estos dos doctores, el doctor Leslie Laurie y Hugh Nielsen, los cuales han inventado esto y quieren escribir artículos un poco explicando su pseudoterapia, no, su terapia. Nosotros obviamente a esa gente no le decíamos que eso era una pseudoterapia, le decíamos que era una terapia de verdad. Entonces, nada, les decíamos eso, que el doctor Hugh Nielsen y Leslie Laurie quieren que les publiquéis un artículo explicando en qué consiste su revolucionario invento. Y algunos de estos blogs, páginas de pequeño tamaño, empezaron a publicar la historia, enlazando a nuestra página web y todo eso. Y básicamente después lo que hicimos fue escalarlo. Utilizamos esos enlaces para presentarnos a páginas web mucho más potentes. Es decir, mira, somos los representantes del Dr. Hugh Nielsen y Leslie Laurie en España y queremos contar con vosotros para promocionar lo que están haciendo estos doctores en el mundo, que por ejemplo estas páginas ya han empezado a hablar de ello. Y así íbamos escalando de páginas pequeñas a páginas grandes, de páginas grandes a páginas más grandes. Y acabamos publicando en dos páginas que en ese momento eran la hostia. ¿Sería usted tan amable de indicarme cómo llegar a la zona de las tiendas y demás? En cuanto a la promoción de pseudoterapias. Y bueno, llegados a este punto, vimos que efectivamente no había ningún tipo de
de límite en internet. Pero claro, llegaba la segunda parte de la pregunta. ¿Sería igual de fácil en carne y hueso? Es decir, ¿podríamos movernos como pseudoterapeutas en el mundo real? ¿Yendo a centros de este estilo? Y así fue como empezó la segunda parte de la historia. Bueno, os estaba comentando que ya habíamos llegado a un punto en el cual internet rebosaba de gente creyéndose que nuestra mierda curaba. Estábamos en páginas especializadas, algunas de ellas muy potentes en España, que empezaron a publicar que el fecomagnetismo realmente era un invento real, que existía, que funcionaba. Entonces, llegados a este punto, Mariano y yo decidimos ponernos un traje, una corbata y ver el mundo. Empezamos a buscar por ahí algún sitio donde pudiéramos establecer algún tipo de colaboración en persona con algunos de estos centros. Y fue así como llegamos a la Asociación de Sanadores por Arquetipos de Valencia, que básicamente es una pseudoterapia que dice que hay una especie de formas geométricas dentro de nosotros que se pueden modificar con, no sé, así como magia. How long have you been at Kamatage, Mr. Doctor? Mr. Doctor? It's strange. Maybe. Y que, bueno, que según ellos esas cosas funcionaban. Entonces quedamos con ellos, fuimos a su clínica, a su centro, y hablamos con ellos. Estuvimos hablando ahí durante 2 horas con ellos sobre las bondades de la mierda, ellos sobre las bondades de sus formas geométricas. Llegamos a un acuerdo de colaboración en los cuales ellos decían que nos podían ceder sus instalaciones para promocionar nuestra pseudociencia y, bueno, nuestra terapia, obviamente, nosotros no decíamos que era una pseudociencia. Y ellos nos dijeron que bueno, que si les podíamos ayudar a esparcir, pues, su pseudo cosa por otros ambientes. En concreto, por ejemplo, por Latinoamérica, porque como Mariano es argentino, pues utilizamos esa baza para decir que teníamos muchos contactos allí. Fue todo un éxito, es decir, nosotros allí vimos que nuestra historia tenía muchas papeletas de ser creída por personas dentro del ambiente de las pseudociencias. Y así llegamos hasta la Feria Esotérica y Alternativa de Madrid. Como os iba contando, en la Feria Esotérica y Alternativa de Madrid, si nunca habéis estado allí, básicamente es un escaparate de pseudo cosas, tanto de pseudociencias como de pseudoterapias, de espiritismo, de cualquier cosa que pueda concebir vuestra imaginación. Y cuando digo cualquier cosa, digo cualquier cosa. And beyond, we can shape your vision to anything our imagination can conceive. Había desde gente que telepáticamente hablaba con tu perro, a gente que te vendía varitas radiónicas supuestamente para curarte de enfermedades, a, por ejemplo, estaban los de la Dianética, que es una rama pseudoterapéutica de la religión de la cienciología. Estaban allí una burrada de gente, y entre ellos gente que vendía pseudoterapias, desde homeópatas, gente que vendía, pues, biomagnetismo y un montón de pseudociencias, pero muchas. Entonces nosotros decidimos, oye, que no podríamos ir nosotros a esa feria e intentar contarles nuestra historia. ¿Se creerán allí que nuestra mierda cura? Entonces decidimos intentar dar el salto. Escribimos a la organizadora de la feria, una persona que se hacía llamar bruja, es decir, era una persona que echaba cartas o que veía el futuro y estas cosas, y les contamos nuestra historia, que éramos 2 representantes de unos doctores americanos que habían descubierto una nueva forma de curar utilizando mierda, y que queríamos presentar esta historia en la Feria Esotérica y Alternativa de Madrid. Y sorprendentemente nos contestaron. Y nos contestaron afirmativamente y nos pidieron unos currículums para, pues, un poco ver si esto era real o no. Entonces, llegados a este punto, es importante que entendáis que hasta este momento todo había sido tremendamente cutre. La página web era cutre. Cualquier persona que entrara adentro podía ver que Leslie Lori en algunas partes era blanco y en otras partes era negro. Es decir, era todo muy ridículo. Y llegado a este punto, a Mariano le preocupaba mucho dar la charla en persona. Y recuerdo que tuvimos una conversación en la cual llegamos a la conclusión de que no teníamos que prepararnos nada. Es decir, la charla tenía que ser igual de cutre que todo lo anterior. Teníamos que poder demostrar que no era que nosotros fuéramos buenos engañando a la gente,
sencillamente que era muy fácil engañar a el entorno de las pseudoterapias. Porque si íbamos allí sin prepararnos absolutamente nada y lográbamos convencer a la gente de la feria, significaba que no era que nosotros fuéramos muy buenos, sino que a lo mejor ellos eran muy crédulos o que les daba exactamente igual. A fin y al cabo, era un escaparate de gente vendiendo cosas mágicas. Entonces entendíamos que a lo mejor no se iban a poner a criticar entre ellos. Y bueno, fuimos a la feria y estuvimos durante varias horas hablando ahí con la gente que decía que curaba el cáncer de pulmón y cualquier cáncer con imanes. Entonces, fuimos allí y dimos nuestra charla. Aquí tenéis algunas imágenes. De afrontar el tratamiento de la salud, que se conoce como terapia fecomagnética. Como vamos a ver a lo largo de la presentación, no es tanto que sea una terapia nueva, sino es más bien el concepto y su divulgación lo que es novedoso. Pero como veremos, está en realidad muy arraigado en los principios de la humanidad en realidad. Para empezar, les voy a comentar qué es la terapia fecomagnética. La terapia fecomagnética, como les digo, es una manera de comprender la salud. Es una forma holística de tratar el cuerpo humano, es una forma de que se entiende la enfermedad no como un problema, sino como un estado natural que hay que comprender. Hay que comprender y que no hay que combatir, no hay que luchar. Hay simplemente que conocerlo para poder tratarlo y lograr ese equilibrio que todos conocemos que tiene que existir tanto en el cuerpo, de manera física como anímica y espiritual. Y bueno, más allá de que Mariano y yo estábamos bastante más jóvenes que ahora, ya habéis visto lo que fue. Básicamente estuvimos hablando durante media hora sin parar y diciendo tonterías, una detrás de otra. Desde que, por ejemplo, los aborígenes australianos se frotaban mierda por sus heridas para curarse, a que James Randi, el famoso divulgador contra pseudoterapias, en realidad estaba a favor del fecomagnetismo. Dijimos una serie de burradas muy gordas. Y nadie dudó. Nadie, absolutamente nadie. Y he de decir que ese fue el último evento que hicimos como fecomagnetópatas. Y el motivo de pararnos aquí después de la feria fue básicamente porque ya habíamos demostrado que era fácil meterse en el mundo de las pseudociencias. Era fácil crear una pseudoterapia y venderla como si realmente fuera efectiva. Además, este evento fue muy traumático. Traumático en el sentido de que imaginaros vosotros la situación. Estábamos allí durante horas hablando con gente que reconocía estar engañando. No decían que le estaban engañando, pero le estaban diciendo que podían curarles el cáncer o el SIDA con imanes. Además, les decían que se dejaran la quimioterapia y que se dejaran otro tipo de tratamientos. Es decir, estábamos hablando de que ahí se estaba engañando a personas y muy probablemente se las estaba llevando a la muerte por una mera cuestión económica, para quitarles su dinero. Eso obviamente, cuando estás infiltrado durante horas en ese ambiente, te entran ganas de gritar, te entran ganas de decir que eso es una estafa, te entran ganas de hacer muchas cosas, pero tienes que callarte y tienes que fingir que todo va bien, que todos son encantadores y que todo está estupendamente, y tienes que estar ahí durante horas metido. Al final, después de ese día, yo tenía ganas de vomitar. Recuerdo estar acabando la charla y decirle a Mariano, vámonos de aquí, que es que tengo ganas de vomitar. No sé si acabar vomitando o no, pero salimos de la feria porque estaba muy tenso después de darnos esta charla. Y ya en ese momento decidimos dejarlo ahí, la parte física, porque luego vino la parte política. Como os iba contando, cuando llegamos al punto de la feria decidimos parar toda esta historia. Pararla la parte presencial. Porque aún nos reconcomía por dentro una pregunta. ¿Nadie hace nada por fin a esto? ¿Nadie pone fin a esto? ¿Dónde están los controles? ¿Dónde está la gente que tiene que evitar que esto suceda? Pensábamos que los políticos tenían que hacer algo, que realmente había una comisión de sanidad en el Parlamento, que esto debía de a alguien importarle algo. Entonces decidimos escribir a la comisión de sanidad para ver si realmente ellos también podían llegar a creer en el fecomagnetismo, es decir, para ver si no les extrañaba que alguien estuviera diciendo que se podía curar con cacas e imanes. Y fue así como escribimos un correo bastante amplio a la comisión de sanidad explicándoles que estamos haciendo una encuesta de opinión sobre algunas pseudoterapias. Nosotros no decíamos pseudoterapias, sino decíamos terapias alternativas, que es el nombre por el cual ellos conocen a estos engaños. Entonces, básicamente,
Pusimos una lista de pseudociencias como la homeopatía, el biomagnetismo y también el fecomagnetismo que nos habíamos inventado Mariano y yo. Y nos sorprendió mucho la respuesta de una diputada de la Comisión de Sanidad que nos dijo que ella veía bien estas terapias, falsas terapias, aunque ella decía que eran muy reales. Además decía que el efecto placebo, ese efecto que hace que cuando tú tomas algo y crees que te va a curar, te sientas un poquito mejor, que era una excusa, que era una falacia para desprestigiar a las pseudoterapias. Esto venía al hilo de que muchas veces se dice que la homeopatía, mucha gente está muy contenta porque sencillamente cuando se toma una pastilla cree que se está medicando y que eso hace que tenga un mejor bienestar mental y le guste la homeopatía porque cree que le hace algo, aunque no sea cierto. Y ella decía que eso, que es una cosa que se tiene en cuenta en los estudios clínicos, era una mentira. Ahí nos dimos cuenta de que realmente había un problema importante detrás, y es que en política, incluso los políticos que están metidos en las comisiones de sanidad, muchas veces desconocen principios básicos de la ciencia y la medicina, y gran parte de los problemas a la hora de legislar o de regular este tipo de cuestiones venían de que la propia política, y siguen viniendo, no entiende que este tipo de cuestiones son una estafa, un engaño. Y llegados a este punto, ya sí que decidimos parar. Decidimos parar y poner todo por escrito en un libro. El arte de vender mierda. Entonces, si habéis llegado hasta este punto, hasta este momento del vídeo, os merecéis un premio. Un premio por apoyar el contenido que hago y un premio por estar aquí aguantándome la chapa durante todo este tiempo, ¿vale? Entonces, si habéis llegado hasta este punto y queréis que os envíe el libro, voy a sortear este ejemplar que me ha mandado la editorial de Atoli. Entre todos los que habéis visto el vídeo, poned en los comentarios: me ha gustado mucho el vídeo, mucha mierda con el canal, abrazos de luz de Venus, y a todos vosotros os daré un número y con eso participaréis en el sorteo. No va a ser un sorteo de forma pública, no voy a anunciar esto a los cuatro vientos. Es una recompensa para todos los que habéis llegado hasta este punto del vídeo por apoyar mi contenido, apoyar todo lo que hago aquí, que me cuesta muchas horas editar los vídeos, crearlos, y bueno, si habéis llegado hasta aquí merecéis un premio. Y esta historia básicamente fue mi entrada en el mundo de la divulgación científica y en el mundo de la divulgación sobre bulos sanitarios y estafas. Y por lo demás, quería comentaros, ya que estéis aquí, con mis propias palabras, sin que tengáis que recurrir a entrevistas o cosas que han hecho terceros, un poco esta historia, que sé que algunos de los que estéis aquí ya conocíais y otros no. Pero bueno, habiendo contado todo esto, me despido ya, os dejo marchar, abrazos de luz de Venus y hasta la próxima.